Fiona Pender, de 25 años y con 7 meses de embarazo, fue vista por última vez la mañana del 23 de agosto de 1996 en su piso de Church Street, Tullamore, condado de Offaly. Su pareja dijo haber salido temprano hacia la granja familiar. Más tarde, una amiga tocó a la puerta y no obtuvo respuesta. Pender dejó atrás objetos personales, pasaporte, ropa, tarjetas, y no se hallaron signos claros de forcejeo en el domicilio. En los días siguientes hubo búsquedas en el canal y el río de Tullamore, con equipos subacuáticos y rastreadores, pero no apareció rastro de ella ni del bebé. El caso cobró nuevo impulso en 2025, el 26 de mayo la Gardaí abrió excavaciones y peritajes en terrenos abiertos en Graige, Killake, Offaly, y, al día siguiente, extendió la búsqueda a zonas de la Oise cerca de las Slieve Bloom. Se establecieron restricciones temporales de vuelo de drones sobre las áreas. El 29 de mayo la policía anunció que concluía esas búsquedas sin divulgar resultados por razones operativas. Ese mismo periodo, la investigación fue formalmente reclasificada como homicidio. ¿Por qué sigue sin resolución? No se han recuperado restos ni evidencia forense decisiva que confirme dónde, cómo y por quién fue asesinada. Las búsquedas de mayo de 2025 terminaron sin hallazgos públicos, pese a información creíble que motivó el operativo. La Gardaí no ha presentado cargos y mantiene bajo reserva los detalles para no comprometer la investigación. Aunque existen líneas de investigación y un sospechoso ha estado en el foco en distintos momentos, la ausencia de cuerpo, de escena de crimen definida y de testigos directos bloquea el cierre judicial del caso casi 3 décadas después. Siguiente caso. Kieran Durnin era un niño irlandés de 6 años que vivía en Drogheda, condado de Louth. Fue visto por última vez en junio de 2022, pero su desaparición recién se denunció oficialmente 2 años después, en agosto de 2024. La tardanza alarmó a las autoridades, que abrieron una investigación urgente. Según la familia, el niño se había mudado temporalmente con parientes en otro condado, aunque los registros escolares y de salud demostraron que nadie lo había visto en años. En octubre de 2024, la policía irlandesa, An Garda Síochána, reclasificó el caso como homicidio tras recibir información específica que sugería que Kieran había muerto tiempo atrás. Se realizaron búsquedas en varias zonas rurales y registros en viviendas asociadas a la familia, incluso con perros especializados y drones térmicos, pero no se encontró ningún resto. La desaparición se convirtió en uno de los casos más inquietantes del país, por la combinación de silencio familiar, falta de testigos y contradicciones en los testimonios. ¿Por qué sigue sin resolución? Hasta ahora, la Gardaí no ha podido confirmar la causa ni el momento de la supuesta muerte. No existe evidencia física del cuerpo de Kieran, y los posibles implicados mantienen versiones contradictorias. Los investigadores sostienen que una o más personas saben lo que ocurrió, pero se niegan a colaborar. En 2025, el caso sigue abierto como homicidio, pero sin cargos ni pruebas forenses que permitan reconstruir los hechos. Es un misterio doble, cómo desapareció un niño de 6 años sin dejar rastro, y por qué nadie lo reportó durante 2 años enteros. Siguiente caso. Michael Gaine, un granjero de 56 años de edad, vivía solo en las afueras de Kenmare, condado de Kerry. El 20 de marzo de 2025, sus vecinos notaron que no había salido a trabajar ni respondía llamadas. Al principio pensaron que se había ido a visitar a familiares, pero cuando pasaron varios días sin noticias, se reportó su desaparición. La policía irlandesa, An Garda Síochána, inició una búsqueda masiva que incluyó patrullas rurales, drones, unidades caninas y buzos para inspeccionar estanques y riachuelos cercanos. Durante semanas, no hubo ningún indicio de su paradero, aunque algunos vecinos mencionaron que había tenido disputas con otros granjeros por temas de terrenos. El 16 de mayo de 2025,
Casi 2 meses después, la policía realizó un registro en la propiedad de Gaine y descubrió restos humanos en un tanque de purines, un enorme contenedor que se usa para almacenar desechos animales y agua contaminada. Los restos estaban en avanzado estado de descomposición, pero los exámenes de ADN confirmaron que pertenecían a Michael Gaine. La policía clausuró la granja y la escena fue tratada como un sitio de homicidio. La forma en que el cuerpo terminó dentro del tanque y las condiciones del hallazgo sugirieron que alguien había intentado ocultarlo deliberadamente. Aunque el cuerpo fue encontrado, la causa exacta de la muerte no ha sido determinada públicamente y no se ha identificado ningún sospechoso. La policía considera que se trata de un asesinato, pero las pruebas forenses se complicaron debido al tiempo y a la exposición de los restos a sustancias químicas del tanque. Nadie ha sido arrestado, y la comunidad local mantiene un silencio inquietante sobre lo que podría haber ocurrido. El misterio persiste porque no hay testigos, no hay cámaras, y la evidencia física fue casi destruida por el entorno rural y el intento evidente de encubrimiento. El caso de Michael Gaine se ha convertido en uno de los crímenes más extraños y perturbadores del campo irlandés moderno. Siguiente caso. Annie M. C. Carrick era una estudiante de 26 años originaria de Nueva York que se había mudado a Irlanda para cursar un posgrado y trabajar como camarera en Dublín. El 26 de marzo de 1993 salió de su apartamento en Sandymount con la intención de visitar las montañas de Wicklow, un destino turístico popular en las afueras de la ciudad. Fue vista por última vez en la parada del autobús 44 en Ranelagh, y luego, según testigos, en el pub John y Foss en Glencullen, aunque esta última versión nunca fue confirmada. Su bolso, documentos y dinero quedaron intactos en el departamento. Durante años, se sospechó que pudo haber sido víctima del llamado Wicklow Triangle, una serie de desapariciones de mujeres en los años 90. En 2025, más de 3 décadas después, la policía irlandesa reabrió el caso con nuevas pruebas de ADN y declaraciones que vinculaban a un hombre de 60 años con el crimen. Las autoridades sospechan que Annie pudo haber sido asesinada por alguien que la seguía y estaba obsesionado con ella, aunque el cuerpo nunca fue encontrado. La investigación continúa abierta, con excavaciones recientes en bosques y zonas rurales del sur de Dublín. A pesar del tiempo transcurrido, el misterio sigue atrayendo atención mediática, una joven extranjera que desapareció sin dejar rastro en un país pequeño, en un trayecto de apenas unos kilómetros. El nombre de Annie M. C. Carrick aún simboliza uno de los casos más inquietantes de Irlanda, un eco constante de preguntas sin respuesta. Siguiente caso. Doris Joanne Hirst, Estados Unidos, asesinato no resuelto, víctima identificada en 2025 tras 46 años. ¿Qué pasó? En el año 1979, unos trabajadores de mantenimiento encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en un bosque del condado de Perry, Pensilvania. No llevaba documentos ni pertenencias personales, y su rostro estaba irreconocible por el tiempo y la exposición a los elementos. Durante décadas fue conocida solo como Perry County Jane Doe. Los investigadores no lograron vincularla con ninguna persona desaparecida, y el caso quedó archivado con muy pocos datos. Se sabía que la mujer había sido asesinada y que su cuerpo fue abandonado en el bosque. Pero nada más. En 2025, gracias a un análisis de genealogía genética forense, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Estados Unidos logró identificarla como Doris Joanne Hirst, una mujer de 20 años originaria de Minnesota que había desaparecido sin que su familia recibiera nunca una explicación clara. Su familia, que había reportado su desaparición en 1979, creía que había huido con amigos o cambiado de estado. El descubrimiento sorprendió a todos, nadie sabía cómo había llegado hasta Pensilvania, ni quién la había llevado allí. El hallazgo permitió cerrar un misterio de identidad que duró casi medio siglo,
pero al mismo tiempo abrió otro más oscuro. Ahora se sabe quién era la víctima, pero no quién la mató. No existen sospechosos vivos identificados, y el escenario original del crimen fue alterado por el paso de los años. El caso de Doris Hirtz es hoy una historia doble, la de una víctima finalmente devuelta a su nombre, y la de un asesinato que, a pesar del avance tecnológico, sigue sin justicia. Siguiente caso. Tamera Renee Williams. En septiembre de 2018, David Carter, un hombre de 39 años residente en Melvindale, Michigan, fue reportado como desaparecido por su familia luego de que no se presentara a trabajar ni respondiera llamadas. Carter era un padre dedicado y tenía una relación sentimental con Tamera Renee Williams, una técnica médica y flebotomista conocida en su comunidad por su conducta tranquila y su aparente profesionalismo. Durante los días posteriores a su desaparición, la familia de Carter notó algo alarmante: su apartamento había sido limpiado recientemente y, según testigos, Williams fue vista allí sacando bolsas de basura de gran tamaño. Una semana después, partes del cuerpo de Carter comenzaron a aparecer en distintos puntos de la autopista Interestatal 75, dentro de bolsas de plástico. Los investigadores determinaron que había sido asesinado y desmembrado con precisión quirúrgica, lo que sugería conocimiento médico o experiencia con instrumentos de corte. Tamera Williams fue interrogada brevemente, pero antes de que se emitiera una orden de arresto, desapareció. Su vehículo fue encontrado abandonado en la frontera con Canadá, y las autoridades sospechan que logró huir usando identidades falsas o ayuda de contactos fuera del país. Desde entonces, el caso ha sido cubierto por el programa Unsolved Mysteries y por los medios nacionales de Estados Unidos. En 2023, Williams fue añadida a la lista de las 15 personas más buscadas del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Sin embargo, hasta 2025, no ha habido rastro de ella. La historia ha capturado la atención del público por su mezcla de inteligencia, cálculo y frialdad, una mujer con educación médica que, tras cometer un crimen brutal, parece haberse desvanecido del mapa mundial sin dejar una sola pista tangible. Siguiente caso. En diciembre de 2017, Abdul Aziz Khan, un niño de tan solo 6 años, desapareció de su hogar en Atlanta, Georgia. Su madre, Rabia Khalid, debía compartir la custodia con el padre, pero tras una visita de fin de semana, nunca lo devolvió. Durante meses, el padre buscó ayuda de la policía y del Centro Nacional para Niños Desaparecidos, pero el caso avanzó con lentitud. Se emitió una orden de arresto federal por secuestro parental, y las autoridades creían que la madre había huido al extranjero con identidades falsas. A medida que pasaban los años, el caso de Abdul se convirtió en un símbolo de las fallas del sistema para localizar menores en conflictos familiares internacionales. Durante 7 años, no hubo señales claras del paradero del niño. En 2025, una pista inesperada cambió todo. Un agente de seguridad en la frontera con Canadá reconoció una coincidencia facial parcial durante un control de rutina. Tras una investigación conjunta entre el FBI y la Interpol, se descubrió que Rabia Khalid había estado viviendo bajo un nombre falso en Ontario, con Abdul inscrito en una escuela local bajo otra identidad. Ambos fueron detenidos sin resistencia. El niño, ya con 13 años, fue finalmente reunido con su padre biológico en marzo de 2025. Aunque el caso fue técnicamente resuelto, el misterio sobre los 7 años perdidos sigue generando debate: cómo una madre y su hijo lograron permanecer ocultos tanto tiempo en un país vecino, pasando inadvertidos incluso en registros escolares y médicos. Abdul creció creyendo otra historia sobre su padre y su origen. Su caso sigue siendo narrado como una advertencia sobre cómo el amor, el miedo y la obsesión pueden borrar a una persona del mapa durante casi una década sin dejar huellas visibles. Siguiente caso.
En el remoto altiplano tibetano, a más de 6.600 metros de altura, se alza el Monte Kailas, una montaña con una forma piramidal casi perfecta que ha desconcertado tanto a geólogos como a místicos durante siglos. Se la considera el centro espiritual del mundo en varias religiones. Para el hinduismo es la morada del dios Shiva, para el budismo, el trono de Buda Demchok, para los jainistas, el lugar donde su primer maestro alcanzó la liberación. Sin embargo, lo que hace que el Monte Kailas sea un misterio moderno no es solo su significado religioso, sino los fenómenos inexplicables que lo rodean. A diferencia de otras montañas del Himalaya, nadie ha logrado escalarla con éxito. Todas las expediciones autorizadas han fracasado o se han detenido voluntariamente después de reportar cambios repentinos en el clima. Equipos que fallaban inexplicablemente y síntomas físicos extremos incluso a menor altitud que el Everest. Las leyendas locales aseguran que quien intente alcanzar la cima morirá antes de hacerlo o sufrirá desgracias irreversibles. Desde los años 2000, varios grupos científicos han intentado analizar su estructura. La montaña parece tener simetrías tan exactas que algunos la comparan con una pirámide tallada por manos no humanas. Cerca de su base se encuentran dos lagos gemelos que refuerzan el enigma. El lago Manasarovar, de agua dulce y forma casi circular, se considera divino, mientras que el Raxastal, salado y oscuro, se asocia con el mal y la muerte. Ambos están separados por apenas unos kilómetros, pero fluyen en direcciones opuestas, algo geológicamente anómalo. Fotografías satelitales recientes muestran que el Monte Kailas genera patrones magnéticos inusuales y reflejos imposibles que distorsionan las imágenes, incluso en condiciones estables. A día de hoy, China mantiene una prohibición oficial de escalarlo, alegando motivos religiosos y ecológicos. Pero muchos creen que el verdadero motivo es otro: evitar que el mundo descubra que se oculta en su cumbre. Siguiente caso. Joan Leslie M.C. Murray, de 20 años, era una estudiante universitaria británica que vivía en Southampton. El 11 de junio de 1969, tomó un tren hacia Salford, un pequeño pueblo a unos pocos kilómetros, para visitar a su novio. Fue vista por última vez descendiendo en la estación alrededor de las 9 de la noche. Llevaba una falda larga azul, una blusa blanca y un bolso pequeño de cuero. Nunca llegó a su destino. Durante los días siguientes, la policía realizó una búsqueda intensa por la zona rural, peinando los bosques cercanos y los márgenes del río Itchen, pero no encontró nada. 9 meses más tarde, en marzo de 1970, un granjero descubrió una tumba poco profunda en un terreno boscoso cercano al canal de Itchen Navigation. Dentro estaba el cuerpo de Joan, parcialmente cubierto con hojas y tierra. El examen forense reveló que había sido estrangulada poco después de su desaparición. A pesar de la atención mediática, los años pasaron sin que se identificara a ningún responsable. Se analizaron a varios sospechosos, incluidos conocidos y trabajadores ferroviarios de la zona, pero sin resultados concluyentes. En 2025, el caso volvió a los titulares después de que la policía de Hampshire reabriera la investigación como parte de un proyecto nacional de revisión de crímenes sin resolver. Las nuevas técnicas de ADN permitieron recuperar rastros biológicos de una prenda conservada durante más de medio siglo, y los investigadores esperan que pueda vincularse a alguien en las bases genéticas modernas. Los familiares de Joan, muchos ya mayores, asistieron a la nueva rueda de prensa con la esperanza de que por fin se sepa quién le quitó la vida. El asesinato de Joan Leslie M.C. Murray se mantiene como uno de los crímenes más perturbadores del sur de Inglaterra, una joven desaparecida en una noche de verano, sin testigos ni motivo aparente, cuyo caso volvió a cobrar vida más de 50 años después. Siguiente caso. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín,
transportando a 239 personas. Era un vuelo comercial rutinario, con tripulación experimentada y condiciones meteorológicas estables. A los 38 minutos del despegue, mientras el avión sobrevolaba el mar de China Meridional, todas las comunicaciones se cortaron repentinamente. Los radares civiles dejaron de rastrearlo, aunque los radares militares detectaron que el avión había girado bruscamente hacia el suroeste, atravesando la península de Malaca antes de perderse completamente en el Océano Índico. Durante meses, equipos internacionales rastrearon miles de kilómetros cuadrados de océano. En 2015, fragmentos del avión, flaperones y partes del fuselaje, comenzaron a aparecer en las costas de islas del Índico como Reunión y Madagascar, confirmando que la aeronave había caído al mar. Sin embargo, la ubicación del fuselaje principal y la caja negra jamás se encontró. Sin esos elementos, la causa del accidente sigue siendo desconocida. Las hipótesis se multiplicaron, desde un incendio eléctrico o una despresurización repentina hasta teorías de secuestro, sabotaje interno o intervención deliberada del piloto. En 2024, la empresa estadounidense Ocean Infinity anunció una nueva expedición con tecnología submarina avanzada, tras recibir autorización del gobierno malasio. Los investigadores afirmaron haber identificado zonas con anomalías metálicas en el fondo del Índico, lo que sugiere posibles restos del avión, pero los resultados aún no se han publicado oficialmente. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen organizando vigilias anuales, exigiendo respuestas. El MH370 se ha convertido en el mayor misterio aeronáutico de la era moderna, un avión comercial desaparecido en plena era del GPS, sin señales de emergencia ni rastros claros de su final. 11 años después, los satélites, radares y algoritmos no han podido responder a una pregunta que atormenta a miles de personas: ¿qué pasó realmente esa noche sobre el océano?